hemos llegado con el propósito de poder reunirnos y glorificar el nombre de nuestro Dios, alabarle porque el Señor es bueno y porque en todas las cosas el Señor está presente en nuestras vidas. Me ha correspondido iniciar la temática de un nuevo ciclo de predicaciones como es basadas en el libro de Ruth. Un libro que tiene como un trasfondo romántico, una historia maravillosa que creo que no ha pasado desapercibido de ninguno de los creyentes, particularmente los que leemos la palabra del Señor. El libro de Ruth siempre nos crea algún gozo, alguna alegría, y particularmente conociendo el trasfondo de todo lo que significa este libro. El libro de Ruth no tiene un autor conocido. Se le atribuye al profeta Samuel, que pudiera ser el que escribió este libro, entendiendo que está escrito en un periodo muy oscuro y muy dramático de Israel, del pueblo de Dios. Es en el periodo de los jueces, cuando no había ley entre el pueblo de Dios, estaba absolutamente perdido en distintas circunstancias de la vida que lo habían alejado absolutamente de la voluntad de Dios. Cada uno, como nos dice al final del libro de los jueces, hacía lo que bien le parecía. Un poquitito antes de terminar el libro de los jueces, nos encontramos con una circunstancia en que grafica lo que vivía Israel en ese tiempo. La tribu de Benjamín, los hijos, los jóvenes, hicieron una emboscada, se escondieron en una viña y las chicas de Moab salieron en sus danzas y en sus bailes y les dijeron a ellos, escóndanse en las viñas y luego que las chicas salgan a bailar, entonces vaya cada uno y róbese una niña y se la llevan. Y así lo hicieron los benjamitas, se escondieron en la viña y se llevaron niñas cada uno se robó una niña y se la llevó para su casa, como quien se roba una pertenencia cualquiera. Por esa razón es que el libro termina diciendo: entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En eso entendemos que había una anarquía, porque no había alguien que gobernara, no había alguien que dirigiera, no había alguien que obedeciera. Cuando nadie obedece, esto se transforma de verdad en un caos y no podemos esperar que nada bueno exista. Y es en este momento en que, y en esta época, en que aparece este libro de Ruth. Tal vez una situación bien especial, que en la Biblia solo hay 2 libros con nombre de mujer, nada más, que es el libro de Ruth y el libro de Esther. Son las únicas 2 mujeres que osan el nombre de llevar un libro dentro del canon bíblico. Bueno, en este caso vamos a entrar a la situación de Ruth, de esta muchacha, esta niña, esta señora, esta viuda, que no era israelita, era moabita. Pero tenemos que ver que por qué circunstancia una moabita entra al pueblo de Israel.
vamos a ir un poco a la historia de Moab y nos remontamos a la época en que Dios permite destruir dos ciudades que estaban absolutamente corrompidas, como es Sodoma y Gomorra. Y Dios le pide a Lot que salga él con su esposa y sus hijas, escapen de allí porque va a destruir la ciudad. Y todos nos acordamos de la esposa de Lot, ¿cierto? Que volviendo hacia atrás, mira, ella quiere ser testigo de lo que está pasando, y Dios le había dicho que no miraran atrás, que no volvieran atrás, que siguieran adelante porque iban a llegar a una ciudad de refugio donde no les iba a suceder nada. Pero la esposa de Lot mira hacia atrás y la encuentra la destrucción, y ella dice que la historia bíblica nos cuenta que ella queda convertida en una estatua de sal, seguramente calcinada por la destrucción propia de estas dos ciudades que Dios permite destruirlas de acuerdo a su designio y voluntad. Entonces sigue Lot con sus dos hijas nada más, con mucho miedo, me imagino, con mucho temor, y no quieren vivir en ninguna ciudad cercana, sino que se van a una cueva dentro de las montañas a vivir Lot con sus dos hijas. Entonces, ¿qué sucede? Allí la Biblia no nos perdona a nosotros ni las cosas buenas ni las cosas malas. La Biblia es un relato de todas las cosas que suceden al hombre en su esencia misma. Y hemos visto muy cercano todo lo que nuestro hermano Gerson ha estado tratando con nosotros en la escuela bíblica dominical, cómo Dios crea, cómo Dios ejecuta su plan de creación perfecto, cómo el hombre cae, pero también cómo existe un proceso de restauración y de redención. Y es ahí donde nuestros ojos tienen que apuntar frente a todo esto. Pero no por eso la Biblia esconde las cosas malas, sino que las deja escritas que tal vez sirvan para nosotros como un ejemplo para que las cosas malas no las repitamos, pero que las cosas buenas sí las ejecutemos. Y nos dice a nosotros el libro de Génesis: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó de ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Ese es el origen de los moabitas. Vienen de la descendencia de Lot y de la hija mayor de Lot. Un hijo que nace en un incesto. Nosotros sabemos que posteriormente la ley que el Señor le entrega a Moisés condena absolutamente estos hechos y no permite que exista una relación cercana, incluso ni con sobrinas. Pues bien, la palabra del Señor
nos lleva a entender el origen de un pueblo que, a pesar que tiene las mismas raíces, no nos olvidemos que Lot era sobrino de Abraham, era familiar, por lo tanto hay una ascendencia y una familiaridad común. Pero el pueblo de Moab y los habitantes de Moab se transforman en enemigos del pueblo de Israel. Por lo tanto, los israelitas tenían prohibido relacionarse o casarse o tener esta contaminación cruzada entre familiares con gente que no era del linaje de Israel. Y eso nosotros lo conocemos y lo plantea el Señor en varias circunstancias. Por lo tanto, aquí hay dos naciones. Moab está lo que hoy día sería Jordania, cercano también en el lugar de la narración del tema del libro de Ruth. Moab, transformado en un enemigo de Israel, si bien, como digo, con raíces parecidas y de la misma cepa, pero siguieron un camino diferente. Los moabitas se transformaron en un pueblo idolátrico, absolutamente perdidos. Ellos adoraban a Moloc, ofrecían hijos pequeños como sacrificio a sus dioses. Por lo tanto, eran absolutamente reñidos contra la enseñanza del pueblo de Israel. Y aquí nos vamos a encontrar entonces, situándonos geográficamente, en la historia que hoy iniciamos en este estudio de predicaciones temáticas, que nos llevan a no perder el foco de lo que necesitamos que quede marcado en este libro. Más allá de la historia y de lo hermoso de esta historia romántica, en cierta medida, tenemos que apuntar hacia la redención. Vamos entonces a la historia. Vamos a leer el libro de Ruth, versículo 1 hasta el versículo 22. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Keelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Keelión, quedando así la mujer desamparada con sus dos de sus hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos?
No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió en los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Nuestro Señor Jesucristo, en un momento con sus discípulos, les cuenta y les narra una historia, una parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan ustedes? Que un joven que tiene todo en su casa, comida, abrigo, todo lo necesario, familia, se siente incómodo en el lugar donde está y le dice a su padre, dame la parte mía de mi herencia porque me voy. Me voy de aquí no porque estuviera mal, sino porque él quiere vivir una vida distinta, no quiere estar bajo el alero del padre y el papá le entrega su herencia y nosotros conocemos el resto. Y el joven se va, pierde todo lo que tiene, todas sus pertenencias, todos sus bienes, lo despilfarra y al final el hambre lo lleva a llegar a un lugar que era un lugar de desprecio para un israelita, cuidar los cerdos, que eran animales inmundos. Y él llega a cuidarlos y a darles de qué comer. Y cuando se dice que este joven llega a lo más profundo de su separación y de haber dejado a su padre, entonces él recapacita en un instante y dice, yo alimentando los animales, los cerdos, nadie ni siquiera me dice, come aunque sea de la comida de los cerdos. Y dice, yo aquí me muero de hambre y en mi casa hay abundancia de pan. Y el joven dice, me voy a levantar, voy a reincorporarme, voy a llegar a la casa de mi padre y le voy a pedir no que me restituya como hijo, sino que me trate como uno de los trabajadores, de los jornaleros. Entre paréntesis, mire, como la mente nuestra vuela rápidamente, yo estudié aquí en Linares, en el Liceo de Hombres, y teníamos una profesora de francés, la Madame Laura, y ella nos enseñaba en los libros de aquel tiempo, estoy hablándole de los tiempos viejos, así que ahora no es así. En ese tiempo teníamos inglés y francés en los liceos. Y nos enseñaba esta parábola del hijo pródigo, pero en francés. Así que yo cuando recuerdo ella, mi mente de inmediato recuerda
toda la historia, que no se la voy a repetir en francés, pero por supuesto. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, perdóname, recíbeme, pero no me trates como a tu hijo, sino que trátame como uno de tus trabajadores, de tus jornaleros. Y el padre, ya nosotros sabemos lo que pasa, ¿cierto? Cuando lo ve de lejos, dice, y lo conoce, dice, ese es mi hijo. Pero en vez de reprenderlo y de decirle, mira en el estado que vuelves, cuando te fuiste lleno y vuelves sin nada, dice que va, corre donde él y lo abraza, llora con él, porque lo he destruido, pero no lo abandona, sino lo recoge. O sea, lo redime de nuevo, lo redime. Ahí está la redención. Esta historia de Elimelech nos recuerda un poco la historia del hijo pródigo. Nos recuerda que Elimelech sale de Belén. ¿Qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Ese es el significado de Belén. Y él se va de Belén porque Dios había afligido a los israelitas. ¿Pero por qué los aflige? ¿Por qué Dios los disciplina? ¿Por qué Dios entrega castigo a su pueblo? Por la desobediencia. Y esta hambruna que está sucediendo en Belén es una, leía yo, no las he leído las 13, pero dice que son de las 13 hambrunas que sufre el pueblo de Israel a causa de su desobediencia. 13 hambrunas. Y esta es una de ellas. Falta el pan, entonces, a lo mejor Elimelech le faltó confiar en Dios. Si él vive en Belén, que es casa de pan, donde se supone que no faltaría el pan, y no faltará porque Dios lo provee. Entonces él mira a la distancia, dice, pero vámonos a Moab. Y deja un lugar donde Dios los tenía a ellos, como israelitas, y se van a un lugar ajeno, un lugar distante, un lugar que estaba prohibido en cierta medida para que los israelitas fueran a habitar allí. Y parte Noemí, su esposa, sus 2 hijos, Mahalón y Kelión. Yo me gozaba, porque no sabe usted cuánto he disfrutado este comienzo del libro. Después nuestro hermano Gerson agregará las cosas que a mí se me escapan. Pero los nombres de los hijos eran Mahalón y Kelión. Y ellos, el significado de los nombres de los hijos de Elimelech y de Noemí significan enfermizo y enclenque. Así dice la traducción. Ese es el nombre, la traducción del nombre de los hijos. Por lo tanto, eran muchachos débiles. Podemos considerar que eran muchachos débiles. Y llegan entonces a Moab. Y allí se establecen y empiezan a echar raíces. Pues. Los hijos entonces, que eran israelitas, toman para sí mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Pero en esta circunstancia, la historia nos narra que muere el marido de Noemí, Elimelech, muere. Y después mueren los 2 enclenques, pues. Los dos hermanos, los 2 hijos débiles mueren también. Y aquí se transforma esto en un problema. Porque Noemí queda sin hijos, viuda, en un país extraño, en una comunidad extraña, y las 2 nueras quedan sin hijos, viudas, y por lo tanto, era el peor de los, diríamos, no de los castigos, sino la peor de las situaciones. Las mujeres viudas eran despreciadas en cierta medida cuando no tenían hijos que hubieran quedado como para respaldo. No nos olvidemos que la palabra del Señor nos dice a nosotros que una de las preocupaciones que tenían
los discípulos era preocuparse de las viudas, porque las viudas sufrían, era como un distanciamiento, porque no tenían cómo reinsertarse en medio de la sociedad que ya estaban viviendo. Y aquí encontramos estas tres mujeres, una suegra viuda con sus dos nueras viudas, y más encima en un lugar extraño. Entonces, Noemí escucha, después de 10 años, que Dios ha visitado nuevamente a su pueblo, vale decir, ha vuelto la bendición a Israel, a Belén. Ella era de Belén. Entonces, dices, si Dios ha visitado a mi pueblo, entonces yo me voy a volver a Belén. Y ella entonces prepara su regreso, sola, viuda, pero sus dos nueras le dicen, nosotros también vamos contigo. Y hasta aquí todas las cosas parecen muy bien. Una suegra con sus dos nueras que emprenden el retorno a Belén. Noemí vuelve a su tierra, vuelve a Belén. Pero las otras dos son extranjeras, son moabitas, no son queridas por los israelitas. Pero ellas son la compañía entonces de su suegra. Y regresan y van por el camino. Y entonces Noemí entiende lo que está pasando y conversa con sus nueras y le dice, vuélvanse a su tierra. Ustedes, primero que todo, son extranjeras, son moabitas, no son queridas. Yo estoy yendo más allá. Esto no lo dice la palabra del Señor, pero yo lo entiendo así. No tengo hijos que les puedan ser de esposos a ustedes. Yo soy vieja, no tengo marido. No podré tener más hijos. Y si yo tuviera encinta hoy día, estuviera embarazada, pudiera tener más hijos, ¿ustedes van a esperar los años de que ellos sean adultos para que puedan ustedes seguir esperando a mis hijos? No, les dice, vuélvanse a su tierra, vuelvan a la casa de sus padres, porque yo me vuelvo a Belén, a mi tierra. Hay dos momentos en que ellas se abrazan y lloran, porque había una familiaridad, había un cariño, era una buena suegra con una buena nuera. No vamos a decir las dos, una buena nuera. Y luego que lloran, se despide una que es Orfa, y ella le dice, yo me regreso, y cuando regresa Orfa, entonces le dice Noemí a Ruth, mira, tu cuñada se regresa con sus padres, regresa tú también. Anda con ella, déjame sola, yo vuelvo sola a Belén. Y es aquí donde hay tal vez el versículo que nunca nos olvidamos nosotros, yo por lo menos nunca me olvido, de este pacto que hace Ruth frente a su suegra Noemí. En otras versiones y en otras traducciones de este libro, se dice que Ruth, luego que la arenga a su suegra cuando le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y aquí es donde otras traducciones, esta parte dice, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Así me haga Jehová, y aún me añada. Días atrás nuestro hermano Gerson nos enseñaba a nosotros cómo Dios pacta con Abraham cuando le indica que parta los animales por la mitad y los coloque uno a cada lado.
y dice que el fuego pasaba por entre los animales y las aves que estaban allí, porque Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. Y en cierta medida, esta misma acción de pacto es la que está ejecutando Ruth al decirle a su suegra, así me haga Jehová, vale decir, me rompa por la mitad, eso quiere decir. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Cuando una mujer acongojada, triste, porque regresa derrotada, porque regresa con las manos vacías, recibe un tan contundente apoyo y una muestra de amor y de afecto, tan potente, tan fuerte y tan valiente, sabiendo que ella era extranjera, que se iba a enfrentar a la odiosidad y a la molestia de muchos israelitas. Pero ella dice, aún solo la muerte hará separación entre tú y yo. Donde tú murieres, voy a morir yo. Tu pueblo, y eso es lo importante que tenemos que subrayar. Ella le dice, tu pueblo será mi pueblo. Vale decir, yo me voy a insertar como israelita. Y tu Dios va a ser mi Dios. Es una mujer absoluta y plenamente convertida a Dios, que logra decir estas palabras. Solo la muerte nos va a separar. Y cuando Noemí entiende que es tan fuerte la respuesta de Ruth, entonces ya entiende que no la puede despreciar más, no la puede echar más, y entonces dice que regresan a la tierra de Belén en medio de esta caminata triste de un regreso derrotada. Y cuando llegan a Belén, se enfrentan al comentario y a la observación de los pueblos, de la gente de Belén. Antiguamente los pueblos no eran tan numerosos como hoy y por lo tanto las ciudades eran en cierta medida lugares que estaban cercados para protegerlos de los asedios, no solo de los animales, sino también de aquellos que querían destruir las ciudades. Por lo tanto, Belén era una ciudad relativamente pequeña, donde la mayor parte de la gente se conocía. Y en aquel tiempo las heredades no se perdían. Habían sido 10 años de exilio, pero ella vuelve a su tierra, y no solamente a su tierra, vuelve a su casa. Y cuando sus vecinos y su gente conocida la observan, y dicen, ¿no es esta Noemí? Noemí tiene un bello nombre. Entonces le dicen, ¿no es esta Noemí? Y ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Me fui llena y he vuelto vacía. Me fui con un esposo, con 2 hijos, y he vuelto derrotada, viuda y sin nada. Entonces, entramos a conocer esta parte, el inicio de una historia que nos marca un desprecio por el lugar donde se vive, por buscar nuevas aventuras, por quizás disfrutar de los beneficios de una ciudad que estaba pasando un mejor momento de donde ellos vivían. Pero allí Dios establece un juicio, establece una sentencia contra esta familia de la cual solo queda viva Noemí. Pero ella ahora entonces vuelve con una nuera que le jura lealtad, le jura apoyo y le jura el vivir con ella hasta la muerte.
Más adelante nosotros vamos a ir conociendo todo lo que significa el desarrollo de esta idea. Pero quiero, queridos hermanos, que no nos olvidemos nosotros de que en cada libro de la Biblia, en cada relato que nosotros abrimos en la palabra del Señor, tengamos el cuidado de observar dónde está Cristo representado en esa lectura. Cristo está anunciado desde Génesis 3:15. De ahí para adelante, observemos dónde está Cristo anunciado. ¿Cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué se escribió este libro? ¿Qué nos quiere enseñar este libro de Ruth? Y nos quiere enseñar sobre la redención. Nos quiere enseñar sobre el pago del rescate de una deuda que no puede ser cancelada y que alguien tiene que rescatarlo. Vamos a ver más adelante cómo se ejecuta este rescate. Solo que quiero que mantengamos en toda la lectura de este libro, que son 4 capítulos solamente, pero que nos anuncia que la figura de Cristo está inserta allí. Más adelante va a venir una persona que va a ser un símil, no el mismo, de aquel que paga rescate para salvar y para recoger al que tiene que pagar una deuda que no puede pagar. Por esa razón se llama una historia de redención. Cómo se redime, cómo se rescata, cómo se paga un alto precio por alguien que no puede pagar la deuda que tiene. Y es aquí donde nosotros tenemos que observar cómo está graficado Cristo en cada relato, en cada momento. Y yo me acordaba y hacía presente en mi mente y en todo lo que me permitió prepararme para este sermón, recordar un poco cuando las serpientes en el desierto, cuando van de camino hacia la tierra prometida al pueblo de Israel, ¿cierto? Los ataca una plaga de serpientes. Y las serpientes mordían a los israelitas y morían. Entonces Moisés, desesperado, dice, ¿qué vamos a hacer? Y Dios le dice, hazte una serpiente de metal y levántala en alto. Y todo israelita que haya sido mordido la serpiente, mirando esta serpiente de bronce que tú hagas, va a ser salvado. Y me recordaba de aquel versículo que dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces en esa serpiente que levantó Moisés estaba graficada la figura de que Cristo iba a ser levantado en una muerte para que todo aquel que lo vea a él como Salvador pueda ser salvo de sus pecados. Todo está orientado en la palabra del Señor hacia Cristo. Por eso la Biblia nos narra, si no con nombre de Jesucristo, pero nos narra la historia de Cristo desde el Génesis 3:15 hasta la segunda venida del Hijo de Dios narrada en el Apocalipsis. Queridos hermanos, nunca perdamos de vista en cada lectura que nosotros hagamos de la palabra del Señor, que hay un proceso de redención que ninguno puede pagar, por bueno que sea, según sus propios conceptos, y no sabemos que nadie puede serlo, si no es a través de Jesucristo que nos viene a redimir, que viene a pagar nuestra culpa que nosotros no podemos pagar. Por esa razón, Ruth es una bella historia de amor, de sufrimiento, de reinserción en el pueblo de Dios, como una mujer moabita se convierte al judaísmo, se convierte a Dios, se convierte a Jehová, es insertada. Y más encima, Ruth viene a ser entiendo que la abuela o la bisabuela de David. Abuela o bisabuela, por ahí es. No lo tengo bien claro en este momento, se me fue.
Por lo tanto, siendo una mujer extranjera, odiada por los israelitas, se incorpora al pueblo de Dios. Años atrás me tocó a mí hacer una predicación también, y yo quise predicar sobre el primer libro de Mateo, en que hay 4 mujeres que no saben, o sea, cualquiera diría, ¿por qué están ahí? Tienen una razón de ser. 4 mujeres que están en la genealogía de Jesús. Sabemos que el libro de Mateo fue escrito particularmente para los judíos. Por lo tanto, está Rahab, que era extranjera y ramera, prostituta, ¿cierto? Y se incorpora al pueblo de Dios. Está Ruth, moabita, odiada por los israelitas, se incorpora al pueblo de Dios. Después viene otra mujer que es la amante de David, Betsabé. También en circunstancias extrañas se incorpora al pueblo de Dios dentro de la genealogía de Jesús. Dios tiene propósitos y a veces escapan a nuestra lógica humana. Y ante cualquier persona severa, pareciera ser que Dios de repente se le ocurre hacer cosas, diríamos, de locura. Pero Dios tiene sus propósitos. Y si tuvo un propósito de que Ruth, convertida a Dios, fuera tan fiel, fuera tan leal a su suegra, de decirle, solo la muerte hará separación entre tú y yo. Ya quisieran las suegras tener una nuera así, ¿cierto? Que sean tan fieles. Nosotros vamos a ver después que Ruth no solo era hermosa, no solo era inteligente, sino que dice los historiadores y los judíos relatan que era una mujer encantadora. Vale decir, todos los atributos, más linda, más bella e inteligente. ¿Cómo se incorpora? ¿Cómo ingresa? Convertida a Dios, ingresa a ser parte del pueblo de Dios y más encima a ser parte de la genealogía del que será el Redentor por todos los siglos, como es Jesucristo el Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que nos acompañe a nosotros en esta narrativa y en esta historia de esta formidable mujer que plenamente convencida, absolutamente en su lugar, es capaz de dejar su familia, de dejar su parentela, de dejar su adoración idolátrica a la que ella pertenecía, por incorporarse por amor de su suegra, por amor a Dios, porque ella había recibido al Señor en su corazón. Por eso una mujer que se convierte al Señor es capaz de hacer lo más imposible para los demás. Convertida a Dios, ella es capaz de renunciar a todo con tal de servir al Señor. Ese es el comienzo de esta narrativa que posteriormente ya vamos a encontrar a Ruth, que llegó a los campos de Belén. Llegaron, dice, y era el tiempo de la siega, de la cebada. O sea, estaban en plena cosecha. Dios se había acordado de darle pan de nuevo a Belén, que significa casa de pan. Y vuelven entonces cuando es el tiempo de la siega, cuando es el tiempo de la cosecha. Ahí va a pasar otra cosa maravillosa que nuestro hermano Gerson continuará con esta bella historia, pero que en el fondo nos está narrando cómo Dios permite que a través de los tiempos alguien pague la deuda que otro tiene. Un hombre la va a pagar por Ruth, pero Jesucristo la pagó por ti y por mí. Oremos. Gracias te damos, Señor, en este momento al recordar el alto precio del rescate que tú pagaste por nosotros. Llegaste a la cruz del Calvario porque yo no podía, porque mis hermanos no podían, y tú pagaste la redención, pagaste lo que yo no podía pagar para hacerme tu hijo, para darme la vida eterna, que ya me la has dado.
yo la tengo porque confío en ti, Señor. Confío en tu palabra, confío en tu promesa, confío en tu amor que es irrenunciable. Te agradezco, Señor, por ser parte de este proyecto maravilloso que tú tienes, donde nos incorporas a nosotros no teniendo ninguna expectativa. Gracias por los que nos encontramos aquí en esta mañana y en esta hora del día. Queremos rogarte que nos bendigas y nos acompañes para entender tu palabra, para vivirla, para comprenderla y más que nada para ser portadores de la enseñanza hacia los demás. Te alabamos por ello, te damos gracias y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.